Ya habíamos platicado que la economía de los ciudadanos del Reino Unido estaba cada vez más lamentable. Ahora, ahora incluso son más pobres que los franceses. Ciudadanos que tienen graves problemas económicos y por el otro lado vemos cómo en el Reino Unido ya son más pobres. No tienen dinero, ya lo hemos comentado, para pagar sus recibos energéticos, para comprar alimentos, para pagar, en este caso, sus servicios. Aquellos que tuvieron que hipotecar sus hogares ya los perdieron, viven en las calles. Entonces, es una situación muy lamentable para el Reino Unido. Y ahora, más de una década de estancamiento económico en el Reino Unido, sumado a su salida de la Unión Europea con el famoso Brexit, que una tercera parte de los ciudadanos del Reino Unido quieren regresar a la Unión Europea. Y por eso es este estancamiento económico lo que ha generado que los hogares británicos sean un 25% más pobres que sus pares de países como Francia o Alemania. Y estamos hablando de la Alemania pobre hoy en día. La Alemania que no tiene tampoco dinero para pagar las tarjetas de crédito, comida, los recibos energéticos. Los alemanes que se están quedando sin empleo porque las empresas tuvieron que salir huyendo de este país porque no podían pagar los recibos energéticos. Huyeron a Estados Unidos, obviamente, que les ofreció algunos subsidios para pagar sus recibos. Y finalmente, el Reino Unido, que tiene, bueno, en este caso el ciudadano del Reino Unido, que tiene que mantener no solo al gobierno de Rishi Sunak, sino también al rey y a toda su familia, son 25% más pobres. Y de esos recursos que tiene el ciudadano del Reino Unido, tiene que buscar la manera para pagarle al rey y al gobierno de Sunak. De acuerdo con la última investigación de un estudio realizado por la Fundación Resolución y el Centro para el Desempeño Económico de la Escuela de Economía de Londres, se logró revelar que los niveles de pobreza o de vida del Reino Unido están un 3% por debajo de su máximo desde el 2020, cuando estábamos en la pandemia del COVID-19. Cuando estábamos en la pandemia tenían un problema económico. Se generó en este país. Ya sabemos que incluso Boris Johnson prácticamente perdió su gobierno por esta pandemia, por todo este asunto de las fiestas que habría realizado, mientras el resto de los ciudadanos estaban encerrados en sus hogares e incluso eran multados si estaban en las calles, sin la protección adecuada, obviamente. Pero en este caso, el Reino Unido ahora es incluso 3% más pobre que en la peor parte de la pandemia. Y lamentablemente su economía continúa cayendo mes con mes. Si Gran Bretaña cerrara la brecha de ingresos y desigualdad de la cual ya estuvimos platicando previamente, esto con respecto a sus pares de Australia, Canadá, Francia, Alemania, e incluso los Países Bajos, que también tienen un grave problema económico es que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen este mismo problema. Su nivel de inflación fue completamente atípica. No pensaron que con las sanciones que hicieron contra Rusia acabarían ellos de una forma tan lamentable, que ellos serían los que estarían pagando los platos rotos por estas sanciones. No pensaron, ya sabemos muy bien, esta función de las sanciones y las repercusiones para ellos. Solo dijeron, vamos a sancionar a Rusia y con eso lo vamos a destruir y en los primeros meses se va a rendir. Y ya sabemos quiénes son los que prácticamente se están rindiendo ahora. Pero bueno, según este estudio, si Gran Bretaña lograra cerrar esta brecha de ingresos y desigualdad promedio con respecto a estos otros países, el lugar típico, como tú y como yo, estarían en una mejor situación, un 25% mejores, y estarían ganando alrededor de 8.300 libras esterlinas, alrededor de $10.500.
estamos hablando que en promedio mensual ellos ganarían, en el caso convirtiéndolo a peso mexicano, 181,600 pesos. Este sería su salario. Si fueran un país un poco más equitativos, igualitarios, más de 100,000, casi 200,000 pesos estarían ganando estas personas. Y estos, hablando un trabajador promedio, los ingresos aumentarían 37% para los hogares más pobres. Las investigaciones han pedido acciones decisivas para aumentar la productividad, reduciendo principalmente esta brecha de riqueza entre las ciudades británicas. Hay algunas que sí tienen, y como lo hemos comentado en diversas ocasiones, hay ciudades que ya están en quiebra. Así que eso es lo que se necesita, un poco más de, digamos, equidad entre todos, tanto las ciudades como de los ciudadanos. Dependiendo de las exportaciones de servicios e importaciones e impulsando la inversión pública, se podría generar una mayor oportunidad de riquezas para este país. El Reino Unido lleva ya casi 15 años en declive, con un crecimiento de la productividad a la mitad del ritmo observado en otras economías avanzadas. O bueno, hasta que Alemania decidió sancionar a Rusia y lo perdió completamente todo. Pero de acuerdo con esta investigación, Gran Bretaña estaba alcanzando a estados más productivos como Francia, Alemania y Estados Unidos en la década de 1990. Todo iba muy bien. Pero de acuerdo con la Consulta Económica 2030, se quedó atrás. Se quedó atrás a mediados de la década de los 2000 y el desempeño relativo empezó a disminuir desde entonces. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué fue lo que pasó en la década de los 2000 para que la situación empeorara? Muchos incluso podrían llegar a culpar a los del Partido Laborista, porque antes de Tony Blair, que su mandato como primer ministro del Reino Unido fue de 1997 al 2007, prácticamente donde empezaría el declive del Reino Unido. Antes fue John Major, de 1990 al 97. Después de Tony Blair, en el 2007, cuando se presume sería a mediados de esta década de los 2000 cuando la situación empezaría a empeorar, que fue con el Partido Laborista, entraría Gordon Brown, del 2007 al 2010. Luego David Cameron, pero ya del Partido Conservador. Gordon Brown era también del Laborista. Luego Theresa May, del 2016 al 2019. Boris Johnson, del 19 al 22. Liz Truss, que entró prácticamente el 6 de septiembre del 2022 y dejó el cargo el 20 de octubre de ese mismo día. Solo 44 días como primer ministra, y recordemos que va a llevarse su famosa pensión completa por haber sido 44 días primer ministra, por todo el tiempo que le quede de vida. Y eso lo pagan los ciudadanos del Reino Unido con sus impuestos. Todos y cada uno de los ex primer ministros llevan, sobre sus hombros esta enorme pensión de Liz Truss. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Quizás el cambio del Partido Conservador al Laborista, se desconoce. Pero según los estudios, desde mediados de esas décadas, de la década de los 2000, sería cuando empezó el declive del Reino Unido. Según un estudio, del cálculo de la crisis, le ha costado al trabajador medio de Gran Bretaña 10,700 libras esterlinas, casi $13,570 al año de ingresos perdidos debido al lento ritmo de crecimiento del salario real. Esto con alrededor de 9 millones de empleados más jóvenes que nunca han trabajado en su economía con un promedio sostenido de aumentos salariales. Los jóvenes ya no quieren trabajar.
Los jóvenes quieren crear contenido en las redes sociales, volverse influencers, volverse famosos y listo. Muchos no quieren realmente un trabajo de oficina porque consideran que no es lo que ellos quieren hacer por el resto de sus vidas. Entonces no generan, digamos, ingresos a sus propios países, no pagan impuestos como tal, más lo que compran, consumen, o dependiendo realmente lo que ganen. Hablando de las 8,300 libras esterlinas, no son mensuales, son al año. No ganarían 100,000 pesos mensuales, ganarían 100,000 pesos, casi 200,000 pesos al año. Triste, pero bueno, se vale soñar. Lamentablemente, los sueños para los ciudadanos del Reino Unido no son muy favorables. La situación económica es lamentable y definitivamente ninguno de sus gobiernos, ni el de Rishi Sunak, ni el del rey Carlos, están haciendo algo por ellos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.